17 en contacto directo, primeras reacciones al proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria que remitió anoche el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, señalan que en uno de sus artículos se está beneficiando a la banca para que pueda pagar menos tributos. A esta hora está con nosotros el asambleísta Héctor Yepes, del Movimiento Creo. Y le pregunto, buenos días, ¿es una buena idea que la banca que registra importantes ganancias año tras año, pese a la crisis, reciba este tipo de incentivos? ¿Qué tal, Lenin? Buenos días a todos los ecuatorianos. El proyecto de ley económica lo hemos recibido formalmente la noche de ayer. Hemos hecho recién una revisión muy somera de los artículos y además hemos escuchado las declaraciones tanto del ministro de Finanzas como del presidente de la República. Yo en concepto no estoy de acuerdo, no veo por qué habría que reducir impuestos ni a la banca ni en general a las grandes empresas. Hoy que estamos en una situación de crisis fiscal, yo creo que lo lógico es que los grandes grupos económicos contribuyan con su parte, que es lo que ha dicho el presidente. Luego hay que ver en la letra chiquita, pues si del dicho al hecho se cumple lo que anuncia el mandatario. El gobierno propone en su proyecto que se pueda pagar a los gobiernos autónomos descentralizados la deuda que mantienen por concepto de IVA y las deudas que tienen por prestaciones de salud con bonos y certificados de tesorería. La gente También necesita plata, ¿no? O sea, y le van a dar papeles, y papeles de un país que tiene un riesgo país altísimo, entonces como que no tiene mucho sentido. Mire, esa no es la solución, además, estimado Lenin, a los problemas reales que tiene el Ecuador. Según el ministro de Finanzas, hay un déficit de más de 5.000 millones de dólares. Eso no se va a resolver con este tipo de cosas. Esperamos que el consenso del que habla el gobierno sea en torno a incentivos para el pequeño y mediano emprendedor, sobre todo, que es el que genera fuentes de empleo. Aquí hay que entender que el principal problema que hoy tiene el Ecuador, más allá de la crisis fiscal, es que no hay crecimiento económico. Eso significa que las familias no pueden trabajar, no pueden producir más, no pueden emprender más. Y si eso sigue así, no hay crecimiento económico y no hay tampoco recaudación para el gobierno, por más de que se inventen el impuesto que quieran. Entonces aquí lo que debe decirnos el gobierno no es cómo pasar una ley para recaudar 500 millones según anuncian, con lo cual de aquí a enero se va a ver esfumado esa plata, sino cómo vamos a dialogar en torno a un programa económico, que no debe ser el programa impuesto por el Fondo Monetario ni por la CONAI. Eso tiene que surgir de un diálogo nacional, mestizos, afros, indígenas, montubios, para sacar adelante la economía de las familias del Ecuador. La proforma presupuestaria está desfinanciada. Este proyecto apenas recaudaría 500 millones de dólares y el gobierno nos dice de dónde más va a salir el resto del dinero que hace falta. No hay programa económico, pero paso a paso también, o sencillamente hay que pedirle al gobierno que presente todo para entonces sí empezar a ver cómo se arrima el hombro, o de una decimos, ¿saben qué, señores? Este proyecto no. A ver, este proyecto hay que debatirlo. Tenemos 30 días hasta antes de fin de año para que entre en vigencia en el siguiente año de ejercicio fiscal. Esa es la responsabilidad de la Asamblea. Pero digamos que se debate, se aprueba. Perfecto, ayudamos a los casi 9.000 jóvenes que adeudan tanto becas como créditos estudiantiles, que es algo por lo que yo personalmente he venido luchando desde que entré a la Asamblea Nacional. Muy bien, pero ¿cómo se va a cubrir el hueco fiscal? Y pasemos a las propuestas. ¿Qué se va a hacer en subsidios? Yo coincido en que el gobierno no tiene por qué subsidiarme a mí la gasolina ni subsidiar al que tiene más, pero fue un error pretender con el decreto 883 de un plumazo quitar el subsidio al diésel, al transporte público, que eso sí afecta a la inmensa mayoría de ecuatorianos. ¿Por qué no pensar en un plan para financiar, ya que tenemos exceso de energía limpia gracias a las hidroeléctricas, para financiar buses eléctricos en el Ecuador de manera ordenada para dejar de utilizar el diésel en el transporte público? ¿Por qué no pensamos si en este año que viene se van a ir 1.500 millones de dólares al Seguro Social por el aporte del 40%, que ya sabemos que eso es plata en saco roto? Ni los jubilados de ahorita reciben la pensión, menos aún los que como yo tenemos 33 años no vamos a ver ni las ruinas del Seguro Social. Pensemos
en una reforma integral al Seguro Social. Esos son los temas de fondo que Pero es que no se ponen de acuerdo Ecuador en la Asamblea para nada, pues también ese es otro problema. Un gobierno sin ideas y una Asamblea obstruccionista y el país a pique. Con todo respeto, Lenin, yo no creo que ha habido obstrucción por obstrucción. Y en esto yo sí quisiera aclarar lo que pasó el domingo en la Asamblea Nacional. En el proyecto de ley económica anterior, solo el bloque de Creo presentó más de 130 propuestas en la Comisión de Régimen Económico. ¿Pero qué hicieron mañosamente del bloque del gobierno? Esperar 2 días antes que vence el plazo para que pase por el Ministerio de la Ley el proyecto, para recién aprobar un informe así medio a la maldita sea, porque no tiene otra calificación, para pretender que el último día del plazo se apruebe. La realidad es que no tenían los votos para aprobar, entonces querían que tampoco haya votos para archivar y pase tal como entró, incluso legalizando el lavado de activos, que es lo que pretendía ese proyecto en su conjunto. Por eso algunos decidimos votar por el archivo, porque era el mal menor. Entonces yo creo que si aquí tenemos un diálogo transparente, no solo con la Asamblea, con los sectores sociales del país, indígenas, transportistas, educadores, empresarios, trabajadores, y nos ponemos de acuerdo, esa es la única vía de sacar adelante al Ecuador, pero no ponerse de acuerdo solo sobre una ley parche, sino sobre un programa económico. Muchos esperaban encontrar en el anterior proyecto y en este también el sacrificio fiscal que se requiere del gobierno. Hay una cuenta por pagar, sí, pero entre todos, no solamente con el esfuerzo de un sector y sin acciones concretas desde lo público. Sigue haciendo falta aquello que, por cierto, podría empezar a operarse con acciones administrativas o como algunos prefieren llamarlo, con voluntad política. Sin embargo, esta voluntad política, estas decisiones administrativas no aparecen y el gobierno allí acumula otro pendiente asambleísta. Bueno, es que ¿cómo se le pide a las familias que han perdido 160.000 puestos de trabajo en lo que va de este gobierno que se ajusten más el cinturón si el gobierno no lo hace? Según la proforma presupuestaria, el gasto corriente solo se va a reducir en 2% para el próximo año. 2%, no es nada. Y también pasemos a las propuestas. Ecuador Libre, la Fundación Ecuador Libre ha analizado que si se vuelven competitivas las compras de bienes y servicios en el Estado, en los próximos 2 años se pueden ahorrar 2.700 millones de dólares. Estamos hablando más de 5 veces lo que piensan recaudar con este proyecto. Fernando Villavicencio sigue denunciando la intermediación petrolera que le cuesta al país 400 millones de dólares al año. Y también Fernando Villavicencio denuncia por qué se mantiene una garantía de 21.000 millones de dólares en petróleo para una deuda con China de tan solo 3.200, poco más de la 10ª parte. Entonces ahí es donde el gobierno también tiene que sincerar las cosas, porque, insisto, aquí hay que pensar de manera global, consensuando un programa económico, sincerando las cuentas. Entonces incluso se puede pedir un cierto sacrificio a la ciudadanía. Yo creo que todos lo vamos a entender, que hay que arrimar el hombro para sacar adelante al Ecuador, pero con transparencia y con la verdad. ¿Y usted se lo ve al gobierno haciendo ese sacrificio? Porque hasta ahora, anuncios y en concreto nada. Lo último que se pierde, Lenin, es la esperanza. Pero con eso no se hace mucho, ¿eh? Pero nosotros estamos obligados a seguir proponiendo, a seguir insistiendo. Habrá la voluntad política, por lo menos de nuestro lado, si vamos en esa línea, pero ojo, Lenín Moreno no puede seguir haciendo lo que hacía Rafael Correa. Cada vez que hay un problema, más impuestos. Y ahora con el aplauso de los que antes criticaban cuando Correa hacía eso. Esa no es la vía para resolver el grave problema económico que tiene el Ecuador. Y no solamente con sus aplausos, sino es que hasta se han olvidado que decenas de proyectos de ley con el carácter de económico urgente fueron enviados durante los 10 años de la corrupción, del latrocinio. Fueron las reacciones del asambleísta Héctor Yepes hoy en Contacto Directo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.